Bendiciones una vez más a todos los amigos y hermanos del canal de YouTube, a los hermanos de Instagram, de Facebook, TikTok. Vamos a compartir una palabra hoy una vez más. Y este es un mensaje de corte evangelístico, más que un mensaje de corte evangelístico además, sino un mensaje para todos esos hermanos que pues pertenecen a alguna iglesia, aquellos que también están en el mundo. Vamos a analizar algo con relación a esto que vamos a analizar. El principio del perdón, analicemos esto. Vamos a darle lectura rápidamente al texto. Dice acá, en el libro... oh, gloria a Dios. Dice acá, está en el libro de Mateo. Porque si perdonara a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 16 al 15. Repito, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14. Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15. Vamos a leer San Juan capítulo 20, verso 23-25. Dice, a quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Palabra de Dios. Damos gracias al Señor por su palabra y pedimos que nos esté guiando en esta hora, iluminando para así traer la interpretación correcta a ustedes. El texto que terminamos de dar lectura está conectado con la oración modelo que el Padre Jesús en algún momento le enseñó a los discípulos. Ellos no sabían orar y le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y él le dijo, mira, cuando ustedes vayan a orar, entren en su aposento y cerrada la puerta, clamen en secreto, y su Padre que ve en los secretos, pues se les recompensará en público. De manera ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra haga su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Perdona nuestras ofensas y uno a perdonar a aquellos que nos ofenden. No dejes caer en tentación, dame el pan de cada día y líbranos de todo mal. Amén. Entonces, ahí está. Esta oración tiene lo que se llama, si nos ponemos a analizar cada una de sus partes en el contexto, podemos analizar varios aspectos que nos van a arrojar suficiente luz para nosotros saber orar de manera correcta y con coherencia ante Dios. De manera que vamos a analizar lo que es el perdón. Dice, perdónanos, solamente esa parte. Perdónanos como así nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Yo decía a los hermanos de la iglesia virtual que el asunto del perdón es de suma importancia, porque si nosotros no aprendemos a perdonar a todos aquellos que nos ofenden, pues tampoco el Padre nos perdonará a nosotros. O sea, se nos va a retener el perdón por causa de que nosotros retenemos el perdón a aquellos que nos ofenden por causa de Él. Fíjense que esto es un asunto que está ilustrado y que está definido de forma horizontal, de forma vertical y de forma horizontal. Es un asunto de nosotros con Dios, pero también de nosotros con el prójimo. La Biblia habla de que debemos amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos. Y yo decía a los hermanos, ¿cómo tú podrás orar de manera sincera por alguien a quien tú aborreces? Eso es ilógico. Eso no es razonable. De manera que todas las oraciones que muchas personas hacen no son escuchadas, puesto que la oración eficaz, que es esta, la que está conectada con todo y cada uno de los elementos que contiene esta oración modelo, se ajusta a la realidad de los hechos. Cuando somos capaces de perdonar, pues cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando tenemos a Dios en el corazón, pues entonces podemos perdonar a aquellos que nos ofenden. La pregunta que me hacían algunos hermanos: ministro, ¿podrá alguien perdonar a su prójimo, a cualquier persona, si no tiene el Espíritu Santo? Y yo le decía taxativamente, digo, no puede perdonar a nadie, porque como único nosotros podemos perdonar de manera pura y sincera a las personas, las denigraciones, las ofensas, las murmuraciones, la crítica y todo lo que nos hagan por causa del Señor, es si tenemos el Espíritu Santo, porque esto obviamente no es con fuerza de hombre. Si esto hubiese sido con fuerza de hombre, nadie hubiese podido hacer esto. Entonces, ¿qué es concebible que, por ejemplo, se nos diga a nosotros, amad a vuestros enemigos? ¿Cómo se explica eso? Amad a vuestros enemigos. ¿De qué manera yo puedo amar al prójimo? Amar a mi enemigo. Cuando tú oras por él y no le guardas, yo le decía a los hermanos,
Cuando tú oras por el prójimo, por aquel que te hace daño, y tú no guardas contra él algún remordimiento, tú no guardas contra él algún enojo, tú no guardas el deseo de venganza, pues tú lo habrás perdonado en tu interior. Y decía que, como decimos nosotros siempre, o como dicen por ahí en el mundo, el golpe da más daño al que lo da, al que lo lanza, que el que lo recibe. ¿Por qué? Bueno, porque el que corrige al impío se atrae mancha. Es como cuando tú tratas de pegarle algo que está enlodado. Si tú estás limpio, pues tú cuando le pegues a él, traerás tus manos manchadas también. Entonces lo mejor es que tú te conserves puro y que no atesores para sí odio, rencor, amargura, deseo de venganza, dejando pues lugar a quién, dando lugar a la ira de Dios, dejando que el Señor sea quien pelee por ti. Por eso el Señor siempre te lo exhorta a los hijos: no vengáis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Mía la venganza, yo daré el pago. El Señor recompensa a sus hijos, pero también da el pago a los adversarios. De manera que de parte de los adversarios, de los que no conocen al Espíritu Santo, de los que no conocen a Dios, el Espíritu Santo es blasfemado, el Señor es blasfemado. ¿Entiendes? Pero de parte de los que conocemos a Dios, el Espíritu Santo es glorificado. ¿De qué manera yo puedo glorificar el Espíritu Santo es glorificado en mi vida? Cuando yo, como hijo, tengo la capacidad de tolerar las ofensas. No te estoy diciendo que tú te vuelvas un ingenuo y que por lo menos trates siempre de aguantar como el mulo la carga. No me refiero a eso. La Biblia dice soportar el agravio por causa de la palabra de Dios. Se nos manda que nosotros sobrellevemos a los débiles y que soportemos la carga, ¿verdad? Que llevemos la cruz. ¿Qué significa llevar la cruz? Bueno, soportar las ofensas, las acusaciones, las denigraciones y toda clase de cosas que nos hagan mintiendo. La Biblia dice que esa es la cruz, cuando nosotros volvemos tolerantes a ciertas persecuciones que nos hacen por causa del reino. Esa es la cruz. Ahora bien, cuando dice: yo no le perdonaré a ustedes sus ofensas si ustedes no son capaces de perdonar a su prójimo. ¿Cómo es eso? O sea, me están diciendo que me van a retener el pecado. ¿Qué es una retención de pecado? Una retención de pecado es cuando tú, como hijo de Dios, crees estar bien en algún momento, pero más sin embargo, tú tienes al hermanito tragado, tú tienes al hermanito que lo tiene aquí guardado en tu corazón, y tú continuamente presentas una demanda en contra de él ante la corte celestial, ante el reino de Dios, y siempre vive acusándolo y reclamándole a Dios que él te hizo esto, el daño o el agravio o lo que te hizo fue en el año 1 y todavía estamos en el año 20 y tú sigues todavía reclamando eso. Cuando la Biblia dice que Dios como Padre, pues Él, cuando nos perdona a nosotros, echa vuestro pecado en el fondo del mar y no se acuerda jamás, como dijo el salmista, creo que fue. De manera que nosotros estamos llamados a olvidar. Y que yo decía a alguien, bueno, nosotros también podemos olvidar eso, los agravios, los daños que nos hagan las personas. Sí, cuando habla la Biblia dice que debemos olvidar el agravio, que debemos olvidar el daño. No significa de que no vamos a recordar, ojo. Alguien dijo, mira, perdonar es recordar sin rencor, sin remordimiento. Es por eso que tú ves que mucha gente antes de partir de este plano llaman a sus adversarios, a sus enemigos. En la clase política se usa eso. Como dijo Ariel, es que yo no tengo enemigos, yo tengo adversarios políticos. Y es verdad, porque el asunto en el fondo no es nada personal. Por ejemplo, el dime y direte que se da entre personas que desempeñan una función, por ejemplo, en la empresa, en la misma religión, que nosotros obviamente somos usados por el Señor para llamar la atención a algún hermano, para desatar una profecía. Esto no es nada personal, amado. El problema de ustedes con Dios. Ahora, si ustedes entienden que nosotros, por causa del reino, somos merecedores de esa persecución de ustedes, pues bienvenida sea la persecución. Pero lo que se nos manda aquí es que nosotros no debemos guardar y atesorar eso. Debemos perdonar al prójimo. ¿Cómo nosotros podemos perdonar al prójimo? Repito, orando por ellos. Él se nos manda: amad a vuestros enemigos, bendecid. Y es lo que dijo Cristo: bendecid a los que te a los que te maldicen. O sea, no pagarle por el bien, no pagarle mal por bien. Ellos no desean maldición, nosotros les damos bendición. Orad por ellos, por lo que te ultrajan y te persiguen, dice el Señor. Porque haciendo esto,
Se revierte la pirámide. ¿Cómo que se revierte la pirámide? Se vira la pirámide. Sí. Haciendo esto nosotros ponemos al Señor que nos defienda. Y se acumula un fuego en su cabeza. Ascuas de fuego, dice la Biblia, que se acumula sobre aquello sobre los cuales nosotros perdonamos. Y oramos por ello y se lo presentamos al Señor. O sea, nosotros invitamos al Señor, invitamos al Espíritu Santo para que se convierta en nuestro defensor. Y Él se va a encargar entonces de pelear la batalla, y esos que nos ofendieron a nosotros se encontrarán con Él de frente, porque el Señor lo va a confrontar. Y muchas veces ocurre eso, y vienen a nosotros, y Dios lo contrita y lo convence de su pecado, y vienen a nosotros: varón, yo te ofendí, yo quiero que tú me perdones. El deber de nosotros como hijos de Dios es perdonar a esa persona cuando obviamente hayan reconocido cuando hayan reconocido ese pecado, y cuando se hayan dispuesto de manera genuina en su corazón a apartarse de ese pecado. Ojo, quiero destacar esta parte, que muchas personas, cristianos y hasta no cristianos, pues, se disfrazan con el disimulo aparente de que obviamente, como no me está viendo el interior, yo puedo engañar a mi prójimo, yo puedo venir a decir perdóname, cuando obviamente lo que estoy manipulándolo, a ver cómo me le puedo meter de nuevo y acabar con él, porque alguien dijo como la única manera de tú acabar con tu enemigo es haciéndote amigo de él, o amigo aparente, y el que daña muchas veces no es el enemigo. No es el adversario, es el que está contigo, comiendo y viviendo contigo, como sucedió con Judas, que entregó a Jesús por 30 monedas de plata. Entonces, ¿cómo descubrir esos falsos amigos, esos adversarios que están contigo comiendo y bebiendo? La Biblia dice que hay 7 abominaciones en el corazón del hombre. Y esas 7 abominaciones están conectadas con aquellos que maquinan maldad, aquellos que hablan mentira contra su prójimo, aquellos que tienen su pie apresurado para correr el mal, aquellos que se prestan como testigos falsos en el juicio, aquellos que propagan chismes. Son características de la maldad en el interior del ser humano, abominaciones que están dentro del corazón, hermano. Y en Jeremías 17:9 dice: engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces el Señor refirma abajo y dice: yo el Señor pruebo tu mente y escudriño tu corazón para darte según sean tus obras. O sea, nosotros continuamente somos bombardeados, pero también se nos apela que en medio de ese bombardeo, en medio de esa prueba y de esa tentación, podamos vencer. ¿Con qué? Con el bien que tenemos dentro, que es el Espíritu de Dios, que es la gracia divina, que es el amor, es la virtud del amor divino, vencer el mal. El poder del amor es el poder que puede vencer cualquier obstáculo, porque el amor cubre multitud de pecados. De manera pues, que a quienes nosotros les retengamos los pecados, les serán retenidos. ¿Por qué tan urgente? ¿Por qué tan necesario que nosotros tengamos un corazón perdonador? Un corazón lleno de amor y de misericordia, dispuesto a perdonar las ofensas. Porque si nosotros no tenemos el amor de Dios, no tenemos la capacidad de perdonar al prójimo las ofensas, pues entonces nosotros nos vamos a llenar de inmundicia, nos vamos a llenar de esos sentimientos negativos, de toda esa toxicidad. De manera que en nuestra vida se nos aborda y se nos llama a tener un altar de adoración lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, no un taller de mecánica como muchos tienen, que lo que hay es descuido, lo que hay es papeles, lo que hay es basura, lo que hay es grasa, lo que hay es cosas sucias. No, estamos llamados a vivir con un corazón puro y limpio. ¿Quién subirá? Dijo David, el rey David, ¿quién subirá al monte de Dios? El limpio de mano y el puro de corazón. La pureza de corazón es necesario. Es necesario que mantengamos nuestras manos limpias. Significa que nosotros debemos mantener nuestra forma de actuar con pureza, limpio, con la conciencia limpia, sin remordimiento, ¿verdad? Una conciencia limpia, una pureza de corazón. A quienes remitieren los pecados, el Señor le dijo a los discípulos: a quienes ustedes les remitieren los pecados, les serán remitidos. Por eso dice la Biblia que se nos otorga el poder de atar en la tierra y desatar en el cielo, que lo que nosotros desatemos aquí será desatado en el cielo, y lo que será desatado en la tierra será desatado en el cielo. Tenemos la capacidad de dar vida, pero también tenemos la capacidad de matar con nuestra palabra, con nuestras acciones. Por tanto, debemos ser cuidadosos y tener un corazón perdonador. En algún momento Pedro le dijo a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Él dijo: hasta 7. Eso es presentando una alternativa, una posibilidad. Como quien dice: bueno, 7. Significa que si me dan la 8, si viene la oportunidad número 8, yo voy a levantarme y voy a defender. Jesús le dijo, y le quitó la barrera, le quitó la limitante. Dijo: mira, no hay límite. Estoy parafraseando. Mira, si 70 veces 7,
tu hermano peca contra ti, te dice, mi hermano, perdóname, reconozco que fallé, perdóname. Claro, si lo hace de corazón. Y te dice, me humillo, perdóname. El deber tuyo es perdonarlo. Ahora, ¿cómo nosotros identificar a ese hermano, a esa hermanita, o a ese prójimo que nos falló, que nos humilló, que acabó con nosotros en algún momento? ¿Cómo identificarlo si real y efectivamente se ha humillado de manera genuina, para que no nos vaya a tomar el pelo y quiera hacer nido sobre vuestra cabeza para seguirnos usando y nos infiltre en algún momento para estar ahí husmeando nuestras actitudes o seguirnos traicionando? Porque no debemos ser ingenuos, la verdad hay que decirlo. ¿Cómo nosotros descubrir si se humilló o no se humilló? Sencillo, te voy a dar dos características para que tú las anotes y te las guardes. Para que el perdón sea efectivo, necesariamente tiene que haber un reconocimiento del error. Uno. Número dos. Para que el perdón sea efectivo en el creyente debe haber, o la persona debe haber, lo que se llama el principio de que debe apartarse del pecado. Si continuamente la persona es reincidente y sigue fallando, es sobre el mismo pecado. No te digo que quizás no haya otra área donde él quizás no falle, sino sobre el mismo pecado. Es porque esa persona en ningún momento se arrepintió de manera genuina y te está tomando el pelo. Ojo, esa persona, tú no tienes que más o menos la opción o la alternativa es alejarte de ese tipo de personas. Aléjate de ellos. La Biblia dice asociado con los humildes de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús nunca estuvo junto con Judas en todo tiempo. Cuando Judas fue a entregar a Jesús, en algún momento lo que le dijo fue, mira, lo que tú vayas a hacer, hazlo. Y él fue y lo entregó y lo besó. Le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, Judas. Pero más sin embargo, Judas, por cargo de su conciencia que había sobre él, porque el fuego de Dios le estaba consumiendo, la tristeza la invadió. Eso sucede cuando tú no perdonas a la persona, porque la tristeza la invade, el fuego de Dios le consume y puede morir si tú no lo perdonas. Pero cuando obviamente ya no hay más remisión por el pecado que ha cometido ese reincidente, que no se humilla de manera genuina, entonces el agua de fuego lo va a consumir, el fuego de Dios lo va a perseguir, el Espíritu Santo lo va a perseguir, y esa persona será consumida por su pecado, ¿verdad? Beberá agua, beberá su propio chocolate. Del mismo chocolate que él te dio, él beberá. Y esa agua, ese chocolate lo va a envenenar. ¿Qué fue lo que ocurrió con Judas en algún momento? Pues cuando entendió que ya no había perdón para él, tenía una conciencia cauterizada, una mente reprobada, y él dijo, no hay oportunidad para mí. Él fue y se suicidó. Los Judas se ahorcan solo, naturalmente. Por tanto, la Biblia lo que manda con relación a ese aspecto es que aquellos que persisten en pecar, publícalo, repréndelo duramente para que se aparten de su pecado y teman y se arrepientan. No podemos llamar hermano a esas personas que reinciden en el pecado, en un mismo pecado, que están 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 15 años en el mismo pecado y nunca avanzan y están en la misma posición, y siempre son los reincidentes los que se convierten en piedra de tropiezo para que otros no avancen. Repréndelo duramente, dice la Biblia. Aquellos que persisten en pecar, repréndelo duramente o públicamente para que teman y se avergüencen. Para los que dicen que no podemos reprender a los hermanos ni ponerlo en evidencia, Dios lo deja en evidencia. Nosotros estamos llamados a poner en evidencia en esas personas que nunca se arrepienten, para que el mundo conozca que son impíos, que no son hijos de Dios, que son infiltrados, que son engañadores, burladores. Ellos creen que se burlan de Dios. Por tanto, esa es la posición real y efectiva de lo que significa el verdadero perdón. No estamos llamados a ser ingenuos en cuanto a la manera de pensar, sino sabios y entendiendo, valga la redundancia, de que esos hermanos no son hijos, sino son engañadores, son piedra de tropiezo. Es una especie de trigo y cizaña, y cuando llega la cosecha, pues obviamente tiene que sacarlo, apartarlo y evidenciarlo, ponerlo en evidencia, quemarlo afuera, prenderle el fuego. Y como una manera de prenderle el fuego es rechazándolo de plano, apartándote de ellos y no resistiéndolo, no enfrentándolo. La Biblia dice que el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Te van a odiar, te van a aborrecer. Yo no pierdo mi tiempo con esa gente que no está dispuesta a cambiar. No pierdo mi tiempo con esa gente que tienen ya tiempos, Dios tratando con ellos y nunca se arrepienten. Esa gente son reprobados en la fe. Y sabemos cuál es su fin. Esa gente son los que continuamente pisotean y tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si pisotean y tienen por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no prestan atención a la palabra, tienen un poco la palabra, rechazan el mensaje de Dios, rechazan a Dios, blasfeman de Dios, blasfeman al Espíritu Santo, te blasfeman a ti, te van a creer. No te van a blasfemar, no te van a perseguir. Entonces, estamos llamados a descubrir esos tipos de personas que están ahí, pero no son del reino.
No son todos los que están y están todos los que son, yo siempre digo. De manera que es mi oración en este mensaje, en este corto mensaje, en este análisis del perdón, de que descubra, de que le pidas a Dios el discernimiento necesario, que te dé la capacidad de saber sopesar, elegir entre lo bueno y lo malo, de tener el discernimiento necesario para que no te dejes engañar, para que descubra quiénes son y quiénes no son, quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Esto nos evitará muchos problemas a futuro y entonces nos apartaremos de ellos y nos ahorrará muchos problemas. Es necesario descubrir, analizar cuál es el verdadero significado del principio del perdón. Así que oro a Dios para que te bendiga hoy, mañana y siempre, y que puedas tener un corazón verdaderamente perdonador, pero sobre aquellos que obviamente son personas que creen en Dios, que no significa que no fallen, sino que por su naturaleza pecaminosa y por su quizás falta de atención en algún momento fallan. No te digo haciendo una diferenciación de aquellos que son reincidentes en el pecado y que nunca se convierten. Eso necesariamente tenemos que tenerlo claro. Hay que perdonar, pero a aquellos que obviamente se humillan y reconocen su pecado y entendemos que se humillan de manera genuina. Todos tenemos debilidad y cogemos de un pie y Dios sabe por dónde tenemos la debilidad. Así que es necesario aprender a perdonar, pero también a no dejarnos engañar de aquellos que supuestamente se han humillado, se han arrepentido y vienen a nosotros vestidos de ovejas diciendo que son ovejas para tratar de inmiscuirse y husmear y ser una especie de espía. Esas especies de espías son los que muchas veces te crean los problemas en tu ministerio, en tu vida espiritual y en tu casa, en tu familia y donde quiera que tú estás, y te son de maldición y de piedra en el zapato. Así que desecha ese tipo de personas. No todos los que obviamente son llamados para caminar contigo llegarán contigo al final y se caminarán y llegarán al final. Mucha gente no se perdonan el que quizás tú hayas avanzado más que ellos. Muchas personas, como dicen algunos, celebran el que tú triunfes, pero no que triunfe más que ellos, porque entonces te van a ver como un adversario, porque el egocentrismo, el orgullo, la envidia no lo va a dejar, y la envidia es un pecado durmiente. Así que ojo, identifícalo según lo que dice la Escritura, evalúa los frutos que está dando. Si no da esos frutos, entonces, y es reincidente en el pecado, deséchalo, porque no conviene a santos estar coludidos junto con el pecado y con los pecadores. Máxime cuando se trata que nunca se arrepienten y han recibido la palabra de advertencia, de amonestación y de juicio. Bendiciones y será hasta una próxima. Shalom.